¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir semana tras semana este espacio, este encuentro de feedback. En el día de hoy vamos a abordar temas que están vinculados con la política y con la economía. Primero, escenario político. Bueno, elecciones en 4 provincias. ¿Qué dejará o no dejará a nivel nacional? Por otro lado, elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta va a ser, de alguna manera, alguna prueba testigo de una lucha que se dio principalmente porque no salió el proyecto de ficha limpia. Al no salir el proyecto de ficha limpia, empezaron los cruces. Sin embargo, un colega de Posadas, con los 2 referentes, los 2 senadores referentes de la provincia de Misiones, dijeron que los mismos senadores en la sesión antes habían votado en contra de que citen al recinto, que citen a la hermana a Karina Milei, a la hermana del presidente de la Nación. Entonces, de alguna manera, algunos quieren instalar que hubo una connivencia por parte de los libertarios y el peronismo, otros quieren instalar que hay una fractura entre el PRO y la Libertad Avanza. En síntesis, el proyecto de ficha limpia no se dio. Lo abordaremos en otro momento, el porqué del fracaso y si fue un riesgo estratégico, porque durante 2 años no van a poder volver a presentar ese proyecto. Hacemos un vuelco de página y dije elecciones en varias provincias como dato fundamental. Y ahí empezamos a bajar de la política general a la economía, que está atado a la política, un Javier Milei que festeja la baja del riesgo país, un Luis Toto Caputo que dice, bueno, vamos a remonetizar la economía. Esta remonetización de la economía está vinculada a sacar los dólares del colchón. Entonces, sacar los dólares del colchón, aparecen también, como siempre, 2 vertientes, la que dicen están haciendo un blanqueo del blanqueo y por otro lado dicen no, lo que buscamos es que no haya emisión monetaria, la gente se resguardó en dólares y queremos que haya compras y que no sean perseguidos por las compras que hace con esos dólares que han guardado debajo del colchón. Escenario que se da en la inflación, otro de los temas, conoceremos la semana que viene los indicadores de inflación. Y por un lado tenemos que bajar el riesgo país, por otro lado el gobierno que está buscando pisar el dólar como mecanismo de ampliaje a la inflación. Esto es lo que estamos viendo a nivel político, donde un Javier Milei que sabe que una de las variables que van a marcar su resultado más favorable o menos favorable va a estar concatenado a su dominio de la inflación, porque esto se lo vamos a preguntar en instantes a Pablo Román. Y también un funcionario que trabaja junto a Patricia Bullrich, va a estar en el programa del día de hoy, que es economista, pero también trabaja en el Ministerio de Seguridad, y me refiero a Martín Siracusa. Dicho todo esto, señores, hacemos un pequeño... Vamos a conocer los auspiciantes y en instantes comenzamos con feedback. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Bueno, como lo comenté en la apertura del programa, comienzo en este caso con Martín Siracusa, economista y un integrante del equipo de Patricia Bullrich, que trabaja activamente en el Ministerio de Seguridad. Con el doble rol, ¿no? Por un lado económico y por el otro lado, lo que implica las políticas de seguridad. Pero sí, por eso lo estoy presentando ahora, Pablo Román, para ir de lo general a lo particular. Pablo Román, un placer que estés acá. Gracias. Vamos a los números. Varias provincias, empezaron las elecciones. Por ejemplo, en Salta veo muchas listas con la palabra libertad o libertarios.
El otro escenario es, como lo comenté en la apertura del programa, no se dio el tema de la ley de ficha limpia, pero le puede jugar una carta, digo yo, tal vez estoy equivocado, una carta en contra a Silvia Lospenato, que quería cargar ella en su mochila, decir yo fui la que impulsé esto y bueno, en definitiva no salió. Lo cual, de alguna manera, presumiblemente podría fortalecer a Karina Milei, a Javier Milei o a Manuel Adorni. Y vamos, ya que planteé esto, cómo, bueno, las mediciones que escuchamos todos, que parecieran no ser novedad, en cualquier medio que uno y cualquier colega tuyo que lo citan, menciona, bueno, que viene Leandro Santoro arriba. ¿Lo reconfirmás o hay que ajustar ahí? No, los datos que nosotros tenemos dicen eso, que Leandro Santoro está primero, que después está Lospenato y Adorni muy cerca, un poco más atrás Ramiro Marra y después, bueno, Horacio Rodríguez Larreta, bueno, y ya después Vanina Biasi, Alejandro Kim, Luis Leví, digamos, pero mucho más atrás, digamos, ¿no? Con porcentajes más pequeños. Yo lo que creo es que, digamos, me parece que Lospenato mantiene ese nivel de representación que tiene y no se mueve mucho. Adorni creo que viene creciendo. Me parece que esta idea de, bueno, pegarse a Milei, ¿no? Yo soy Milei, le sirve, nacionalizar la elección en la Ciudad de Buenos Aires le sirve porque también, bueno, al resto, bueno, quizás a Santoro, que pivotea un poquito más entre la municipalización y la nacionalización, porque empezó la campaña con lo de la basura y después ya pasó más a esto, ¿no? El abandono y la crueldad, como dicen los afiches. Pero Silvia Lospenato está tiene un marco de acción discursivo muy pequeño, digamos, ¿no? Por eso lo de ficha limpia era un punto central para ella. Y creo que eso, bueno, no sé si le puede jugar en contra, pero sí no le va a permitir crecer lo que necesita, digamos, ¿no? Claro. La sinergia no se va a dar por ese lado. Ahora, si vemos a Silvia Lospenato, nos encontramos con que los afiches en los subtes, en vía pública y demás, rodeado de Jorge Macri y Mauricio Macri. Entonces, reposicionamiento de la marca Macri significa algo, sinergiza. Por otro lado tenemos un Larreta, que vamos a ver qué dicen los números, y después te sigo preguntando por la fragmentación. Sí, yo creo que a Lospenato le sirve, porque es una dirigente que nadie puede decir que es una referente histórica de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? El nivel de desconocimiento con el cual empezó era importante, y también porque Macri necesita estar presente en esta elección. Sin ser candidato necesita estar en la discusión, porque es una elección, yo creo que, bueno, para la Libertad Avanza y para el PRO, creo que es una elección muy importante en términos de cómo midan fuerzas, sobre todo para pensar la negociación en la provincia de Buenos Aires, porque la tensión que tienen las dos fuerzas es hacia la unidad en la provincia de Buenos Aires. O sea, discúlpame, yo te voy interrumpiendo y seguí con la misma línea. O sea, ¿cómo ves vos el escenario? Enfrentamiento en la ciudad y después de los resultados, fumata. No digo fumata, digo... En vez de habemos papum, habemos candidato en la provincia. Digo que ahí se van a imponer la relación de fuerzas que se logró en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Digamos, bien, ¿no? Bien, si hay paridad, puede ser fumata, digamos, ¿no? Si hay una diferencia mayor, esa diferencia a favor de uno y otro se va a querer imponer, porque esa me parece que es el punto de desacuerdo, digamos, ¿no? El gobierno no quiere cederle a Macri cosas que entiende que no le corresponden, que el gobierno entiende que gran parte de la base electoral del PRO hoy está con la Libertad Avanza, y esa tensión, o sea, yo creo que se va a saldar después de la elección, y por eso la elección de la Ciudad de Buenos Aires es tan importante. Bien, y vos que en las elecciones de las provincias, ¿no estás notando un efecto similar al que ocurrió hace 2 años? En definitiva, está todo provincializado. Y en el momento que le toque jugar Javier Milei, ¿tendrá mayor o menor adherencia? Yo creo que sí. Creo que el riesgo que hoy tiene la Libertad Avanza en el adelantamiento de las elecciones es el mismo riesgo que sucedió en el 2023.
digamos que no hay candidatos muy fuertes en las provincias que logren representar lo que representa Milei. Digamos, bueno, eso no quiere decir que no se hagan acuerdos, que no se hagan alianzas y que la Libertad Avanza esté presente y tenga un porcentaje de representación. Pero bueno, obviamente no hay otro dirigente que pueda representar lo que represente Milei. Creo que tampoco el espacio lo quiere y lo necesita, digamos, porque me parece que con Milei alcanza. Pero bueno, obviamente, si va Milei es una cosa, si no va Milei es otra. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Milei también se pone un poco al hombro de la campaña, y bueno, Adorni crece. Bien. Bueno, paso acá a la otra parte del estudio. Hablé de tu doble rol, pero podemos empezar por economía. Dale. A ver, te tiro 3, 4 tips, empezás por el que vos quieras. Luis Tuto Caputo, que habla de remonetizar la economía utilizando los dólares del colchón, punto 1. Punto 2, Javier Milei, que dice, queremos reformar el IVA, que haya un IVA del 9, 10, vamos a redondear, entre 9 y 10% que le corresponde a la nación, y el resto que las provincias digan cuánto quieren hasta llegar a la alícuota, si es el tope máximo del 21. El tercer escenario, baja el riesgo país, pero acompañado con que todavía cuesta pisar la inflación. Te dejo los 3 escenarios, comenzá por el que quieras. Bueno, en el último programa estábamos hablando de qué había que hacer y decíamos hay que sacar el cepo. Sí. Entonces está bueno poder avanzar y hablar del siguiente paso, ¿no? Me parece que este es un gobierno de éxitos y fases. Entonces cada vez se va profundizando más una idea y no hay un estancamiento en la política económica. En cuestión de la primera, que tenía que ver con la remonetización de la economía, bueno, es sabido, Argentina durante muchos años ha tenido los ahorros abajo del colchón, en el mejor de los casos, ¿no? Otro lo escondía en 7 cajas fuertes dentro del microondas, por las dudas. No, seguro, Pero es. El verdulero como el gran empresario. Todo el mundo. Y eso tiene que ver, y probablemente más el verdulero que el gran empresario, porque el gran empresario tenía la posibilidad, o el tipo que tiene mucha guita, de tener cosas afuera y tributar de última afuera, en otro país. Sí. Pero la persona común no. Entonces, me parece que esa idea de que hay muchísima plata, se calculan 200.000 millones de dólares, un montón de plata, en una informalidad, pero que no proviene de ningún ilícito, ¿no? Que proviene del trabajo digno y normal de las personas y que no tiene por qué ser penado como si fuera un ilícito. Entonces me parece que es una buena idea y una buena interpretación, que no afecta, como hay algunos especialistas diciendo, para nada la cuestión del lavado de dinero. No tiene nada que ver. Esas normas cuando dicen siguen. Que esto es un blanqueo del blanqueo, vos lo negás. No lo es porque no va a modificar la cuestión que tiene que ver con las normas internacionales con el Gafi, ni que es el organismo que regula digamos, la oposición al lavado de dinero. Y me parece que sí está bueno pensar en qué necesita la economía argentina, que es formalizarse, salir de tanta informalidad y que todo eso vaya a los bancos, para que eso esté en el circuito de crédito. O la economía real. Bueno, para todos, en la economía real. Después vos la otra que te había dicho, ¿qué era? Javier Milei festeja el tema de riesgo país, 700 puntos, para un poquito para abajo. Bueno, de alguna manera, explicarle a la gente en lenguaje sencillo qué significa a futuro eso. Bueno, primero hay que entender qué es el riesgo país, no como como lo vemos los economistas, sino cómo realmente se mide. El riesgo país lo mide una consultora, hay otra que mide algo muy parecido, consultoras de afuera, JP Morgan, que lo que hacen es mirar variables, ¿no? Variables tiene que ver con crediticia, financiera y el riesgo político, que siempre está. Entonces, cuando uno mira los puntos del riesgo país, que han bajado muchísimo, estamos 1/3 menos de lo que era el riesgo país hace 2 años, claro, ahí lo que uno puede ver es una mejora total de las condiciones del país en cuanto a la eliminación del déficit fiscal, salir de esa senda hiperinflacionaria y ordenar las cuentas del Banco Central. Eso me parece que es lo que ha bajado el riesgo país. El riesgo político siempre está en el mediano plazo, porque siempre está la posibilidad de que vuelva el otro, el que hizo todo el desfalco. Entonces ahí es más difícil de bajar. Por eso siempre el riesgo país tiene un piso. Si hay una reelección va a ser distinto, porque ahí va a haber un entendimiento de parte del mundo inversor de que, bueno, se terminó definitivamente ese modelo
que es el modelo del populismo en el sentido de emitir plata para repartir. Tenías otro punto. Sí, no, bueno, varias preguntas para el tema del IVA. El IVA de, sí. O sea, ¿cómo vamos a utilizar términos futbolísticos? Sí. Completo. Está bueno, ¿eh? Completo la pregunta. Con la pelota picando a las provincias. Sí. Ese sería el término. Pero completo el concepto. Dice Javier Milei, redujimos el gasto público de 26 puntos a 18. Las provincias de 16 a 15, muy poco. Sí. Entonces, muchachos, va a quedar para la nación un porcentaje X, la idea general, y ustedes se van a arreglar con su población si cobran un IVA más alto. No lo dijo en esos términos, pero se entiende en esos términos. Sí, para que compitan también y se vaya generando una baja del costo que tiene la Argentina como costo impositivo. Cualquier cosa que compras en la Argentina tiene un 50% de su composición en impuestos. Eso hay que bajarlo. Sí. Ahora, está buena la metáfora del fútbol, porque yo pensé que ibas a agarrar por otro lado y quiero decirlo. Ponele que vos saca al arquero. Sí. Cuando el arquero se la pasa al defensor, sí. La pelota que era así ahora es un poco más chica. Sí. Cuando el defensor se la pasa al mediocampista, la pelota se achica un poco más. Llega al delantero, la pelota se achica más y cuando patea al arco, ¿qué queda esto? Una pelotita de ping-pong. Sí. Este es el ingresos brutos. Ingresos brutos es de provincia a provincia. A medida que va pasando, se van acumulando las alícuotas. Entonces, es muy bueno que se pueda unificar en un solo lugar y que vos tengas previsión de qué impuestos vas a pagar para que no sean tan distorsivos de los precios. Entonces me parece que ahí los inversores pero ahí los inversores van a jugar. ¿Desembarco en qué provincia? ¿Desembarco en qué provincia? Claro. Vos tenés una carga tributaria más grande. Pero claro, además las provincias ahí van a tener real competición. Hoy en general los municipios están compitiendo en algunas tasas. En algunas cosas menores, que son importantes, porque hay bancos que se mueven de municipio a municipio públicamente, lo dicen, justamente por una cuestión de tasas. Pero me parece que el impacto más fuerte es ingresos brutos. Bien. Y ahora sí, vuelvo acá con Pablo Román. Vamos a lo macro, ¿sí? Planteemos la hipótesis de, un resultado, no vamos a dar números, pero un resultado favorable para la Libertad Avanza, para Leandro Santoro, la Libertad Avanza, me refiero a Manuel Adorni, Leandro Santoro, coloquemos de acuerdo a los números que vos tenés, a Silvia Los Penato. ¿Cómo ves el tablero de discusión? Aparece un Santilli, aparece, distintos referentes del PRO, que están esperando en la mesa, se han juntado con Karina Milei, están esperando en la mesa, este número para empezar a hablar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la disputa y demás? Y obviamente, si lo ves o no, Axel Kicillof erosionado, siempre que está en la gestión tiene una erosión, pero lo ves erosionado en un esquema donde el país se pintó de violeta, ¿sí? Y de alguna manera él se centra el ataque, o sea, si hay que buscar un rival, ¿es Cristina o es Axel Kicillof? Sí, yo creo que, me parece que hay algunos dirigentes del PRO que ya están a punto de dar el paso, digamos, ¿no? Me parece, hacia la Libertad Avanza. ¿Qué te referís, Santilli? Me refiero a Santilli, sí, y Ritondo, digamos, ¿Cristian Ritondo también? Me da la sensación, digamos, no en términos de la firma, pero en términos de su disposición política, digamos, están ahí. No hay diferencias. Uno escucha el discurso de Ritondo o el de Santilli y un dirigente de la Libertad Avanza, no hay diferencias. De hecho, en su rol de diputado, Ritondo acompañó todas las medidas del gobierno. Me parece que ahí no hay diferencia. Las diferencias me parece que pasan por otro lado. Y yo creo que, un poco lo que decía, están esperando a ver cómo se resuelve la elección de la Ciudad de Buenos Aires para tomar algunas decisiones, pero por eso la presión es hacia la unidad. Y por el otro lado, también el peronismo en la provincia de Buenos Aires tiene la misma presión, la presión de la unidad, porque en la provincia me parece que el que va separado tiene más chances de perder que de ganar, digamos, ¿no? Y eso me parece que aplica para el PRO y la Libertad Avanza, pero también aplica para el peronismo. Creo que la discusión entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner no ayuda en nada, digamos, ¿no? Al peronismo, fundamentalmente, porque genera también un nivel de desánimo muy grande.
muy grande. O sea, el Esto se- concepto, si tenés que centrar una palabra, para el propio votante le genera desánimo. Sí, total, Para- porque a ver, hablo para el mirá, incondicional. la base social del peronismo lo que está pidiendo es la unidad y es una alternativa política a Milei. Digo, esa es la base social del peronismo, pide eso. Después esa base se agranda con lo electoral, que hay otros sectores de la sociedad que acompañan, pero digo, la base social Va por ahí. pide eso. Y cuando uno mira también, que en esto que decía Martín, también hay una percepción de un desacople entre la macro y la micro, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, mucha gente dice, bueno, no hay nadie que me represente. La idea de la orfandad política para sectores que no acompañan al gobierno nacional. Bien, yo te voy a hacer una pregunta y automáticamente, apenas la cerrar la pregunta, tengo que ir para el otro lado. Claro. Sí. Es de manual, señora, la pregunta que le voy a hacer a Pablo Roma, pero bueno, es así. Pablo, escuchamos a Karina Milei cuando Patricia Bullrich se afilia a la Libertad Avanza, pero deja subrepticiamente una palabra y aquellos que quieran seguir los ideales de la libertad. O sea, todos pueden leer, si en algún momento no se presenta Javier Milei, puede llegar a ser la presidenciable por ese espacio Patricia Bullrich. ¿Vos tuviste esa lectura? ¿Hubo intención en esa lectura? ¿O cómo lo ves? Puede ser, no lo había pensado en términos de presidenciable, sinceramente, pero sí en términos de que me parece que Patricia Bullrich, digamos, en términos ideológicos, claramente, digamos, ¿no? Tiene una sincronía con las ideas de la libertad, por más que antes se decía de otra manera, digamos, ¿no? No se decía libertario, se decía, bueno, de otra manera, liberales o de otra manera. Y creo que ahí hay una... Sobre todo también en la idea del orden, digamos, ¿no? De cómo piensa el gobierno el orden, ¿no? Y creo que ahí encaja bien Patricia Bullrich, pero bueno, me parece que es difícil pensar en el recambio, ¿eh? Digo, o en el 27. Sí, en este el plazo, 27 en este parece, periodo, hoy, parece que hay una son fuerza, 2 años, pero hay una fuerza queda impulsora. lejos, ¿eh? Claro, Queda sí, lejos. queda lejos. Bien, Me parece que hay que ser un poco más cauto en ese sentido, pero bueno, es parte de la dinámica política. Entonces paso automáticamente al otro lado del estudio. Patricia Bullrich, en las filas de la Libertad Avanza, una reflexión tuya como compañero de equipo de Patricia Bullrich. Bueno, a mí me parece que es algo bastante lógico. ¿Ah, sí? Sí, por lo menos yo lo viví siempre con una lógica. Patricia bueno, es una referente que está hace muchos años en política, pero que hace muchísimos años fundó un partido en el que yo me afilié en ese partido. De hecho, yo nunca pasé de un partido a otro. Yo siempre estuve afiliado a un solo partido. Esta es la primera vez que me desafilié. Ah, vos también acompañaste el proceso. Claro, del PRO y me afilié a la Libertad Avanza. Compartí con él que dice, bueno, ahí en cuanto ideológicamente las diferencias son pocas. Claro, porque del otro lado tenés una idea muy clara que tiene que ver con un progresismo, que piensa que el Estado tiene que ser más grande, que se tiene que meter más en la vida de los ciudadanos, y de este lado estamos los que pensamos que el Estado tiene que hacer solamente lo que tiene que hacer. Que la seguridad es una de esas cosas fundamentales. Por eso Patricia, como ministra de Seguridad, encaja, me parece, muy bien en esa ideología. Pero todo lo demás fueron coaliciones. Nosotros estuvimos con otros partidos en una coalición cívica que en ese momento era liberal, para nosotros por lo menos. Sí, sí, Después sí. dejó de serlo. Estuvimos en una coalición con el PRO. Después hicimos una fusión entre nuestro partido que se llamaba Unión por la Libertad y el PRO. Quedó el nombre del PRO porque tenía una marca más conocida, pero en realidad fue una fusión de partidos. Es decir, que yo no me volví a afiliar al PRO. Entonces me parece que hay una naturalidad en todo ese recorrido que no es como por ahí se lo expresa, que se busca plantear de otra manera, como si uno fuera pasando de un lugar a otro. La verdad que no, la verdad que para nosotros es algo muy natural. Bien, cerremos. ¿Cómo ves el escenario inflacionario de acá a futuro? En baja, la inflación va a ir reduciéndose, no necesariamente siempre se va a ver en el índice de inflación, mientras la base monetaria siga planchada, que es lo que pasa hoy, y la base monetaria ampliada, que es lo que está sucediendo hoy, siga totalmente planchada. A medida que la economía vaya creciendo, eso va a generar una demanda de pesos, de dinero cada vez más fuerte, que lo va a valorizar. ¿Por qué? Porque la economía crece y no hay más plata.
en el mercado, digamos. Entonces eso va a hacer que el peso valga cada vez más. Eso hace que su contrapartida, que es la inflación, siga bajando. Bien, muchísimas gracias. Cerramos contigo. Escenario político. ¿Cómo ves el tema de en términos generales, la conflictividad? ¿No es cierto? Hay niveles de discurso más agresivos. En síntesis, eso pareciera que está funcionando. Sí, obviamente estamos en un momento de confrontación discursiva a un nivel muy alto, digamos, ¿no? Periodística inclusive, ¿eh? Sí. La comunicación hoy se hace en un lenguaje y en unos términos de mucha agresión, digamos, ¿no? O sea, esto por ahora va a ser así. Yo creo que sí, creo que no tiene perspectivas de moderar. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Gracias Pablo. a vos. Muchas gracias a Gracias por ambos. invitar. Señor director, un pequeño corte. Bueno, señores, ahora como cierre de programa, le quiero proponer lo siguiente. Se contactan acá con las redes sociales. Ahí lo tenés, @Gustavo Idoyaga, ok. O la otra que es @feedback en Metro. Y participás de un sorteo. No solamente los grandes músicos están en el Colón. Fíjense las imágenes. Sí, porque el 20 de mayo en el Auditorio Amijay, 2 brillantes pianistas internacionales van a dar un concierto a 4 manos. Ellas son Anna Miernik y Johanna Sochacka, que llegan de una gira de 20 conciertos por Europa y tocarán esta vez en Buenos Aires. Está organizado por la Asociación Cultural Argentino-Polaca, que hace más de 2 décadas presenta varios eventos culturales por año y de excelente calidad. Y tienen ahí ustedes, fíjense, las entradas en Eventbrite y tenés cómo podés anotarte para participar. Pero volvemos acá a piso, señores, se contactan con nosotros y pueden participar del sorteo de estas 2 entradas y todos aquellos que tienen interés, ahí tienen las redes sociales que lo vamos a repetir en próximos programas. También tengo que hacer los agradecimientos a Sastrería Windsor. 40 años de trayectoria sartorial y que existe una profunda pasión por la confección. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá en Feedback.